Vale, pues hoy estamos aquí con Tania Lamarca Celada, que tiene una trayectoria deportiva, la verdad que impresionante. Pero Tania, ¿nos puedes contar un poquito también quién eres y qué has conseguido hasta ahora y qué haces actualmente? Bueno, pues soy Tania y la verdad es que lo que soy deportivamente, tuve la suerte de poder formar parte del equipo nacional de gimnasia, entonces competí en los Juegos Olímpicos, quedé campeona olímpica y 2 veces campeona del mundo y subcampeona de Europa. Es un poco como el currículum deportivo, ¿no? Si suena tan rápido. Es un poco como, pero realmente no soy esa, ¿no? Al final eso no es lo que me define. Pero bueno, fui deportista y luego a raíz de vivir toda la experiencia que tuve con el deporte, me di cuenta que quería trabajar con deportistas y con personas que hubiesen vivido un poco la misma historia que yo, y entonces me formé luego primero en educación física porque parecía que venías un poco de te tienes que dedicar algo al deporte, y luego encontré el coaching y entonces ahora en este momento soy coach y conferenciante en empresas para transmitir un poco los valores del deporte a la empresa. Para triunfar en el deporte hace falta una calidad natural, pero también entrenamiento constante. Esa es la diferencia que hacen a veces entre Messi y Cristiano, ¿no? Sí, es verdad. No me meto en ese debate, pero bueno, ¿qué porcentaje crees que se necesita un poco de cada uno? Pues yo creo que ambos, como dices. Yo creo que luego hay casos, ¿no? que trabajando mucho, pero creo que tienes que tener algo de base, pero desde luego que yo creo que el principal es mucho trabajo, mucho trabajo. Porque, en mi caso es verdad que teníamos que tener aptitudes para la gimnasia, pero es un deporte de muchísimo trabajo diario, de muchísimas horas, muchísima repetición, y es verdad que lo que más define a un deportista cuando llega arriba es el trabajo que hace. ¿Qué dirías para un deportista muy joven, como os pasó a vosotras, las llamadas niñas de oro, ¿no? que os pusieron ese apodo? ¿Qué dirías que es lo más difícil? En mi caso, esto ya desde la experiencia personal, lo más difícil para mí fue separarme de los míos, porque yo era, como dices, muy jovencita, tenía 14 años cuando de repente me surgió la oportunidad de irme al equipo nacional, trasladarme aquí a Madrid. Yo vivía en Vitoria, entonces realmente para mí no era el deporte en sí, porque el deporte me encantaba. Entonces a cualquier niño que le dicen tienes que dedicarte todo el día a hacer lo que más te gusta, pues es un lujo. Entonces eso no me suponía problema, entrenar muchas horas no me suponía problema, pero sí que es verdad que en el momento que dices, me quiero plantear un objetivo de ir a unos Juegos Olímpicos, hay que hacer alguna renuncia, y para mí el estar lejos de los míos es lo que más me costaba. Teniendo en cuenta la edad con la que vosotros competíais y demás, y sobre todo, entiendo que en la época actual, hace unos cuantos años, ya es distinto. ¿Crees que igual es una edad en la que se abusa quizá en términos de deporte? Es decir, ¿cuántas horas estamos? Sí, creo que por suerte ha cambiado, ¿no? Ha cambiado, la gimnasia se ha profesionalizado, y entonces eso hace que también las gimnastas sean más mayores, que se haga las 2 vidas paralelas y se pueda estar con una formación a la vez que la deportiva. Entonces sí que es verdad que ha cambiado, pero en mi época no, en mi época era exclusivo la gimnasia, y es verdad que ese aislamiento un poco de tu gente, la manera en la que entrenábamos, las dietas alimenticias, todo yo creo que sí que llevaba un poco al extremo que realmente no se puede sostener, ¿no? Y por eso las gimnastas nos retirábamos tan jóvenes, porque no se puede sostener en el tiempo ese tipo de vida. Como ganadora en las Olimpiadas y campeonatos del mundo, y una trayectoria de verdad muy extensa, cuéntanos qué consejos le darías a deportistas, uno, que quieren llegar a ser profesionales, y luego a profesionales que quieren llegar a un nivel top. Bueno, al principio, a cualquier persona, niño o niña que quiera dedicarse al deporte, primero que cuando tú tienes, yo soy mamá de una niña de 16 años, y es verdad que creo que cuando vivimos un poco también en la era de si quieres puedes, ¿no? Lucha por tus sueños, está genial, pero no siempre se consiguen, ¿no? Y entonces creo que yo soy una persona muy optimista, soy muy de buscarme objetivos y de buscarme, y soy me ilusiono por todo, pero es verdad que a veces tenemos que tener claro lo que podemos o lo que no podemos, ¿no? Yo, si digo que quiero ser jugadora de la NBA, pues nunca lo voy a hacer, ¿no? Por mucho que trabaje, ¿no? Porque mido unos 60. Entonces creo que también hay que ser conscientes de dónde está mi sueño. A partir de ahí, si vemos que es algo factible, yo a cualquier niño o niña es que trabaje muchísimo, por supuesto, pero que no se le olvide por qué empezó a hacer lo que hacía, ¿no? Que no se le olvide hacer el deporte que hacía, para que no se le olvide esa pequeña parte de disfrutar y de que no pasemos un límite que no debemos. Y al ya deportista, ya que está en un alto rendimiento y quiere llegar a lo más alto, a ese sí que le digo que trabaje y que luche por llegar hasta donde pueda. Siempre pongo el no pasar según qué límites.
¿no crees que son pocos los deportistas que llegando a un nivel de élite lo dejan? ¿Qué pasa? Sí, dices... Y además pasan muchos deportes distintos. En Fórmula 1, si lo consideras deporte, Sí. futbolistas y demás. O sea, llegas a un nivel top y se cansan de, no sé si es la presión o... Sí, yo creo que, bueno, claro, nosotros son deportes muy diferentes, ¿no? Nosotros somos un deporte que no es un deporte que económicamente te solucione la vida, no tenemos esa motivación, hay que buscarse, ¿no?, su plan B. Entonces yo creo que la retirada y el dejarlo es porque una vez que tienes los éxitos deportivos no hay algo que te mantenga a que, oye, tengo que seguir con mi vida, tengo que formarme y esto tampoco lo puedo alargar mucho en el tiempo porque si no, al final me va a perjudicar, ¿no? Entonces yo creo que los deportistas al final lo que nos mueve es la motivación deportiva a todos, sea un deporte de dinero o no, a todo el mundo creo que nos mueve la motivación deportiva, pero luego claro hay muchos factores que hacen que continúes o que no. Entra dentro de esa diversión, ¿no? Un poco de la competición. Eso es. ¿Qué aprendizajes crees que te ha dado el deporte que le pueden servir a cualquier profesional? Bueno, muchísimos. Creo que lo que he aprendido en el deporte no lo aprendo en otro sitio. Yo desde muy pequeñita aprendí lo más valioso que creo que tengo es la capacidad de adaptación. Eso me lo enseñó el deporte y lo he aplicado a mi vida diaria. Adaptarme a cualquier cambio, sea en la empresa, en el trabajo, en la vida, nos vienen siempre reveses o en el día a día, ¿no? Cuando tu jefe de repente te dice algo que no te corresponde a lo que te había dicho ayer, ¿no? Entonces creo que la capacidad de adaptación y el trabajar en equipo, el trabajar con personas, lo aprendí del deporte y es lo que más aplico. Luego, además de la capacidad de sacrificio, ¿no? Todos esos valores que te enseña el deporte, pero yo creo que esos dos son los que más aplico. En tu libro, Lágrimas por una medalla, cuentas también que el deporte te hizo vivir, que podemos llamar su lado más oscuro. Cuando por solamente prácticamente 2 kilos fuiste excluida del equipo nacional. ¿Crees que quitando el deporte tipo lucha, porque es un poco obvio, se debería tener en cuenta realmente el peso? Creo que hay que tener muchísimo cuidado con este tema, porque yo, como he dicho antes, lo viví hace casi 30 años, que ya soy ya muy mayor, pero es verdad que yo viví una situación en la que hubiese sido prácticamente un porcentaje muy alto de poder tener un trastorno con la alimentación. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado en deportes donde el peso es tan importante, ¿no?, o tan exigible, y en nuestro caso no es tan como por ejemplo en un deporte donde te exigen el peso número para poder competir en una categoría, ¿no? Pero sí que hay que tener cuidado en dónde ponemos la importancia del peso en un deportista. Creo que tiene que estar saludable, tiene que ser unas condiciones físicas óptimas para ese deporte, pero sin pasar. Justamente uno de los grandes problemas de salud que hay en la sociedad actual, sobre todo, mira, comentabas el caso de tu hija de 16 años, Sí. que es como prácticamente el nicho de este tipo de enfermedades, de anorexia, bulimia, etc., ¿no? ¿Qué les dirías a personas que puedan estar pasando por esos quizá momentos? Bueno, es complicado porque vivimos en una sociedad en la que no solo es el deporte, ¿no? Al final vivimos en una sociedad en que los estándares de belleza, ¿no?, el encajar en los grupos y es muy complicado. Yo lo baso todo en la autoestima. Creo que hay que trabajar mucho la autoestima con nuestros pequeños y a partir de ahí creo que todo va mucho mejor y funciona mucho mejor para que no caigan en este tipo de cosas. ¿Qué le dirías a tu yo de ese momento, con todo lo que sabes ahora? Claro, con todo lo que sé ahora, ¿verdad? Diríamos muchas cosas. Y cómo ha cambiado también la sociedad en este Sí. aspecto, ¿no? Que yo creo que también... Sí, a mí yo le diría que siempre escuche a la gente importante de su vida, que no se le olvide y bueno, que camine como caminé. La verdad es que no le diría que cambiara nada, porque bueno, todo lo que nos pasa es por algo, ¿no? Y al final también aprendí, pasé momentos muy difíciles, pero bueno, ahora tengo una niña que tiene la misma edad que cuando yo estuve en los Juegos y al final pues, oye, se tiene que caer sola, se tiene que levantar y tiene que aprender, ¿no? Que por mucho que nos avisen de lo que nos va a venir, creo que hay que vivirlo. Entonces, bueno, pues que intente disfrutar de lo que le llega, que es lo que hice. Hay muchos deportes como, por ejemplo, la gimnasia rítmica y demás, que obviamente no es gente millonaria, entonces hay ciertos problemas económicos, digamos, sobre todo cuando uno acaba la carrera, de repente lleva haciendo deporte toda la vida. Sí. ¿Crees que los deportes que no son de masas están mal pagados con lo que respecta al esfuerzo? Pues sí, rotundamente sí. Lo que pasa es que también creo que todo es una rueda, ¿no? Al final se gana lo que se genera, los medios de comunicación
apoyan lo que al final más se ve, pero si se ve es porque se patrocina. Bueno, yo creo que es una rueda, ¿no? Es una pescadilla que se muerde la cola. Pero es verdad que en compensación con lo que está pagado el esfuerzo, desde luego que no es, porque nosotros un deporte económicamente es mínimo, y las horas son de los deportes que más horas se practican, ¿no? Y son de 8 a 10 horas. El otro día lo hablaba con un compañero deportista de básquet que me decía, claro, son horas, las tuyas son reales. ¿Qué persona hace de sus 8 horas de trabajo 8 horas eficaces, ¿no? Siempre hay un café, siempre hay un hablar con un compañero. Nosotros era 8 horas sin parar de entrenar. Entonces 8 o 10 horas eficaces. Entonces creo que es un deporte muy duro para luego la compensación económica, no está compensada. ¿Qué tal fue el paso de acabar de ser deportista de élite al mercado laboral? ¿Qué hago? Sí, horrible. Creo que es todavía la pata que tenemos, que no recuperamos. Es verdad que hemos mejorado y hay mucha ayuda al deportista ahora, pero cuando un deportista se retira, al final hay que pasar un duelo, pasamos un duelo y es de repente todo lo que estaba haciendo en ese momento no lo puedo hacer y la vida que tenía en ese momento de repente desaparece, ¿no? Entonces, ¿ahora qué hago? Yo siempre digo que tuve suerte, ¿no? Bueno, soy una persona que siempre veo el vaso medio lleno, entonces creo que eso me ayuda. Sí, siempre. Pero es verdad que a mí me pasó con 18 años, entonces lo pasé mal, pasé momentos muy complicados psicológicamente, pero con el paso del tiempo comprobé que esa juventud me beneficiaba, ¿no? Porque yo pasé ese duelo con 18 años y realmente tenía toda la vida por delante, ¿no? Que persona con 18 años no sabe qué hacer con su vida, se toma un año sabático y luego vuelve otra vez. Entonces, pues... Más de los que crees, ¿eh? No, eso es. Que con 18 años todavía no lo vamos a tener claro, ¿no? Yo creo que sí. Y entonces, claro, pues yo es como, bueno, pues ya está. Lo que pasa es que hay que aprender a que esa vida y esas personas que estaban en tu vida desaparecen. Que yo creo que es lo que más nos cuesta, ¿no? Como lo que tú tenías creado y creías que era tu núcleo, ya no está. Y además que lo que sabes hacer, y además bien, ya no lo puedes hacer. Entonces, dedícate a otra cosa y luego somos muy autoexigentes. Queremos hacerlo igual de bien, ¿no? He sido campeona olímpica y ¿cómo no voy a hacer otra cosa igual de bien, ¿no? Entonces tenemos que gestionar, trabajar y bueno, y aprender a buscarnos la vida como cualquier persona que acaba la universidad se la tiene que buscar. Has hecho de coaching o eres también actualmente coach de Fundación Bipro, que es una fundación que ayuda a jóvenes deportistas, lo que ellos llaman su plan de vida. Eso es. ¿Qué opinas de estas iniciativas de acompañamiento deportivo, psicológico y también profesional? Fundamentales, bueno, no porque solo me dedique a ello, sino porque realmente yo lo viví en mi propia experiencia, que es lo que me faltó, ¿no? La parte más emocional, de acompañamiento y al final es de conocimiento, porque los deportistas cuando entramos en el deporte de élite creemos que eso, sabemos que se va a acabar, pero no somos conscientes de que se va a acabar, ¿no? Y creo que es fundamental que el deportista sepa que esa vida se va a terminar y entonces que cuando se termine tienes que tener tu plan B organizado, ¿no? No encontrarte en ese precipicio, ¿no? Y decir, ¿y ahora qué hago? Entonces el acompañamiento es fundamental de personas que te asesoren, que te acompañen, que hagan que luego ese día ya sea conocido y que el deportista sepa qué va a suceder y al final, pues como todo en la vida, todo lo que nos preparamos para que pase, pues es mucho mejor que encontrarnos algo de sopetón, ¿no? Y entonces creo que eso es fundamental, acompañamiento mental y psicológico al deportista desde que inicia su carrera. Y menos mal que desde hace ya unos cuantos años la salud mental estamos dando como mucha mayor visibilidad, ¿no? Sí, porque antes era... era como algo inexistente o bueno, sí, esa es podías decirlo, ¿no? Y el psicólogo era como locura. Sí, estás loco. Claro, como soy psicólogo y mi hija tiene totalmente interiorizado ir al psicólogo y entonces es verdad, por suerte, todavía nos queda, todavía nos queda por avanzar, pero por suerte avanzamos. Por nuestro lado, desde Fundación Universidad de Empresa y también de Talentoteca, damos esas oportunidades profesionales, sobre todo la parte de talento joven. Entiendo que ¿tú tuviste apoyo en ese sentido? No, porque es verdad que todavía no había, ¿no? Estaba una asociación, ¿no? Te ponían un poco en contacto a ver qué querías hacer, pero era muy poquito, se empezaba todavía. Entonces no tuve esa ayuda, realmente a mí, bueno, me costó, me apoyaban los míos, ¿no? Realmente, oye, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué me dedico? Y sobre todo luego en el futuro, ¿no? Con profesionales, el sacar el aprendizaje que yo había sacado con el deporte, que es lo que ahora hago con los deportistas, ¿no? Que no somos conscientes de los valores adquiridos. Tú sales de la universidad y al final sales con unos conocimientos. Nosotros salimos de una vida deportiva y también tenemos unos conocimientos. Y tenemos valores adquiridos que podemos aportar a la empresa que incluso ni nosotros mismos sabemos que los tenemos, ¿no? Y entonces al final
cuesta al final saber. Creo que vuestro papel es súper importante, ¿no? Ese nexo de que cuando un joven pues, va a la vida laboral, ¿no? y porque todos nos encontramos en, ¿y ahora qué hago? ¿No? Sé mucho, ¿no? He aprendido mucho, ¿y ahora qué hago? Entonces creo que ayuda mucho. Yo no lo tuve, lo tuve que buscar con gente que me ayudó, pero es fundamental. Y sobre todo, nosotros al final, porque al final, sobre todo, hay una parte de teoría que tienes en la universidad, pero a la hora de poner en la práctica, eso todo el mundo llega verde, sin claro, saber nada. exactamente. Que por lo menos en el deporte ya vas teniendo cierta práctica, Sí. pero a nivel profesional luego, Claro. pues bueno, sí que es verdad que estos periodos están muy bien. ¿Algún otro consejo que quieras dar sobre todo a gente joven? A la gente joven, ojo, principal es que hay que hacer lo que nos gusta. Es que parece como muy tópico, ¿no? Pero sí que yo a mi hija se lo digo, elige lo que quieras y si te equivocas cámbialo y prueba y la vida está llena de cosas para hacer, ¿no? Y creo que dedicarnos toda nuestra vida a algo que no nos guste o que nos lo imponen, ¿no? Creo que es principal y que luego cuando encontramos lo que nos gusta, que trabajemos por ello, aunque las cosas se pongan complicadas, ¿no? Porque por otro lado está el, bueno, pues esto me cuesta un poco, abandono y cambio, ¿no? Haz lo que te gusta, pero cuando tengas días malos, supéralos porque realmente por algo lo empezaste. Todavía te queda la vena de... Sí, me queda de deportista olímpico. De la abandonar porque claro, lo veo también un poco en los adolescentes, ¿no? De, esto no me gusta, venga, cambio. Ya, sí. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Un poco, Si sí, quieres conseguir un... Término medio, eso Exacto. es. Pues Tania, muchas gracias por Oye, gracias tu a tiempo vosotros. y estar con nosotros. Muchas gracias.